Bendiciones con todos. Tema 3. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, el libro de Josué, una visión panorámica, parte 1. Y el texto que utilizamos es una variación de textos que tenemos que utilizar del libro de Josué y otros textos. Su lugar y función dentro del programa de Dios. Primero, el programa. El libro de Génesis recoge los detalles del programa que Dios entregó a Abraham. Usted lo puede ver en Génesis capítulo 15, versículo del 12 al 21. Y allí encontramos que la nación de Israel surgía de Abraham, que iría a Egipto, donde servirían como esclavos y que, después de 400 años, Dios los sacaría de allí para introducirlos en el país de Canaán con el fin de que lo poseyeran y disfrutaran. 2. Moisés no pudo llevar al pueblo de Israel a Canaán. ¿Cuál es el papel del libro de Josué? Sabemos que Dios envió a Moisés para sacar al pueblo de Israel de Egipto y por la fe guardó la Pascua y guió a todos los israelitas durante 40 años por el desierto. Si bien, finalmente, él mismo no pudo introducir en Canaán. De hecho, no mucho tiempo después de que Israel saliera de Egipto, Moisés ya los había llevado hasta la misma frontera de Canaán y había enviado desde allí espías para reconocer el país. Sin embargo, a su regreso, el pueblo se rebeló y rehusó entrar. Incluso llegaron a hablar de buscar otro caudillo que los llevara de regreso a Egipto. Así que Moisés pasó 40 años vagando con ellos por el desierto hasta que se levantó una nueva generación. Y en ese tiempo, bajo la presión de las grandes pruebas que tuvo que pasar por causa de ellos, llegó un momento en que perdió los estribos, se enojó y se rebeló contra Dios. Por ese motivo le fue impedida la entrada en la tierra prometida. Y, aunque rogó a Dios con insistencia para que lo dejara entrar, Dios se mantuvo firme en su postura. Por lo tanto, Moisés murió sin que el pueblo de Israel hubiera entrado en su herencia prometida. 3. Lo que Moisés no pudo hacer, Josué sí lo hizo. El libro de Josué nos dice que lo que Moisés no hizo ni pudo hacer, lo hizo Josué. Sería bueno que este concepto entrara bien en nuestras mentes y corazones. 4. Josué en griego es Jesús. Hasta ahora hemos estado hablando de un hecho histórico, pero demostraríamos poco discernimiento si en ello no viéramos un prototipo. Sabemos que el nombre hebreo Josué es el nombre griego Jesús. Por tanto, bien se puede decir que lo que Moisés no pudo hacer, lo pudo hacer Jesús. ¿A qué Jesús me refiero? Pues al Josué histórico que, sin embargo, apunta inconfundiblemente al Señor Jesucristo en el contexto de Romanos capítulo 8, versículo del 3 al 4. Pongámosle mucha atención a esta cita bíblica. Dice, por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros,
que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué les parece? Vemos, pues, dos niveles en el libro de Josué. Un nivel histórico en el que Moisés no pudo introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida, misión para la cual fue necesario que llegara Josué. Y otro nivel en el que Moisés, como representante de la ley, no pudo darnos salvación, por lo cual tuvo que aparecer nuestro Señor Jesús para introducirnos en la salvación eterna. ¿Qué les parece? Maravilloso. Ahora, Josué, una conquista en dos fases. El libro de Josué está dividido en dos partes que podríamos resumir de la siguiente manera. Josué, del capítulo 1 al capítulo 12, versículo 24, podemos llamarle conquistando la herencia en su totalidad. Y del capítulo 13 al capítulo 24, versículo 33, podríamos llamarle distribuyendo y disfrutando la herencia. En la primera fase, Josué dirigió los ejércitos unidos de Israel para conquistar y poseer la tierra. Con ellos vence la resistencia de todos los reyes que habitaban en el país. La sección termina en el capítulo 12 con una larga lista de todos los reyes derrotados. ¿Qué les parece? La segunda parte comienza en Josué capítulo 13, versículo 1 en adelante, explicándonos que Josué, ya entrando en años, había dejado de dirigir los ejércitos unidos de Israel y comenzaba la segunda parte de la conquista. Quizá alguien se pregunte por qué eran necesarias dos fases para la conquista. Para contestar esa pregunta, debemos comenzar analizando los hechos históricos. En la primera fase, Josué iba capitaneando los ejércitos unidos de Israel. Tras la conquista de la caída de cada ciudad, Josué no podía permitir a los israelitas que se instalaran inmediatamente en ellas para poseerlas, porque el ejército tenía que estar unido hasta el final de toda la conquista. De no ser así, el ejército quedaría demasiado menguado al llegar al norte de Canaán, donde había reyes poderosos que fácilmente los habrían derrotado. Mire, este hombre dirigido por Dios, porque acuérdense que Dios le dijo que meditara en la palabra para que fuera prosperado, como vamos a ver más adelante. De ahí que el hebreo emplea una palabra especial para describir el proceso por el que ellos tomaron estas ciudades. El término no quiere decir que poseyeran las ciudades en el sentido de entrar y residir en ellas, sino que expresa la idea de que derrotaron al pueblo que allí vivía. Al llegar al final de la primera fase, encontramos que Josué era un hombre viejo y ya no dirigía a los ejércitos unidos de Israel. Ahora, cada tribu tenía que tomar posesión de los territorios que le habían sido concedidos. Una toma de posesión para lo que en hebreo usa un verbo diferente. En la segunda fase de la conquista resultó ser muchas veces una labor muy ardua para ellos, ya que implicaba igualmente combate y pelea. Porque si bien Josué había vencido a los reyes que ocupaban aquellas tierras, cuando más tarde las tribus llegaron a tomar posesión de su herencia, se encontraron que algunos de los cananeos habían vuelto y no estaban dispuestos a marcharse. Así que, para llegar a tomar plena posesión de su herencia, tuvieron que luchar.
Veremos cómo algunos lo hicieron bien, mientras que otros lo hicieron mal. ¿Qué les parece? Y al pensar en estas dos fases históricas de la conquista de Canaán, no puedo resistirme a ver en ellas un prototipo de nuestra propia salvación. Encuentro que nosotros también tenemos que hacer la misma distinción entre lo que Cristo ha hecho para introducirnos en nuestra herencia y lo que todavía tendremos que pelear nosotros para disfrutar plenamente esa herencia que Cristo nos ha dado. El apóstol Pablo es un claro ejemplo de esto cuando nos dice en el capítulo 3 de Filipenses que, en cuanto a la cuestión de la justificación y la salvación, él tuvo que rechazar todos sus intentos y esfuerzos de antaño para guardar la ley de Dios y descansar plenamente en Cristo, siendo hallado en él, no teniendo su propia justicia, que era según la ley, sino la justicia que es por la fe en Cristo Jesús. Pero más adelante nos dice que, aunque sabía que ya había sido justificado, sin embargo, tenía que seguir luchando. Leamos lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14. No que lo haya alcanzado ya, dice Pablo, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Maravilloso, ¿no es cierto? Esto se aplica también a nuestra propia experiencia cristiana. Así que, por un lado, la primera parte de Josué es para nosotros una ilustración de lo que Cristo ha hecho para llevarnos a nuestra herencia celestial. No se trata, por lo tanto, de lo que nosotros tenemos que hacer para entrar en herencia, sino de lo que Cristo, nuestro Josué, ha hecho y de lo que todavía ha de hacer para introducirnos plenamente a nuestra herencia. ¿Qué les parece? Muy interesante, ¿no es cierto? Por otro lado, la segunda parte de Josué nos servirá como una ilustración de las batallas que nosotros personalmente tendremos que librar para entrar plenamente en el disfrute de nuestra herencia. La primera parte está constituida el resumen de la primera parte, de Josué capítulo 1 al capítulo 12, versículo 24. 3 secciones. La primera va del capítulo 1 al capítulo 4, la segunda del capítulo 5 al capítulo 8 y la tercera del capítulo 9 al capítulo 12. 3 objetivos. Hacer pasar al pueblo el río Jordán e introducirnos en la herencia prometida. Establecer la ley de Dios en Canaán. Suprimir todo dominio y autoridad. 3 obstáculos. Un obstáculo de la naturaleza, el río Jordán desbordado. Jericó y Ai. Las confederaciones enemigas del sur y del norte. 3 milagros. Las aguas del Jordán se dividieron. Las murallas de Jericó cayeron. Grandes piedras cayeron del cielo y el sol y la luna se detuvieron. ¡Wow! ¿Qué les parece? ¿Qué les parece estos preámbulos interesantísimos que estamos haciendo para poder entender bien el libro de Josué? Para poder entender la relación que tiene este libro con lo que hizo Jesucristo y sigue haciendo por nosotros y cómo quiere introducirnos a la vida eterna. ¿Sí? Por eso es que nosotros en cada de estos videos
le ponemos la oración de fe. Allí se la presentamos porque es urgente, es necesario, es de muerte o vida el buscar a Cristo, confesar nuestros pecados, pedir que nos redima y convertirnos en un hijo verdadero de Dios. Y de allí en adelante comenzar a vivir como un verdadero hijo de Dios. Tal vez es el caso suyo que está escuchando, el Señor le dirigió a escuchar esta palabra, a escuchar este video. Nosotros aquí hemos tejido lo que llamamos la oración de fe, que le animamos a que la haga. Le animamos a que la repita con todo su corazón, buscando convertirse en un hijo de Dios. ¿Qué les parece? La oración dice: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados, para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos: gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Si usted lo hizo, si usted hizo esa oración, lo felicitamos. Pero ahora es un bebé usted espiritual. Y para poder crecer, tiene que venir a la palabra. Tiene que meditar en ella todos los días, como se le ordenó a Josué, de día y de noche. Y pida la guía del Espíritu Santo para que le ayude a entender. Porque hay cosas difíciles de entender a nuestra carne. Es más, nuestra carne muchas veces no quiere obedecer. Somos rebeldes por naturaleza. Entonces, pide al Espíritu Santo: ayúdame a entender tu palabra. Y una vez que la he entendido, buscar aplicarla. O sea, buscar obedecerla. Y una vez que la hemos puesto en práctica, predicarla también a otros, para que otros también conozcan estas maravillosas verdades. Ore por esa palabra. Ore por una lista de cosas que tenemos que orar, que tenemos que pedir al Señor, que tenemos que dar gracias al Señor. Cante alabanzas, alabando y glorificando su nombre por los favores, por la salvación regalada. Y venga a la iglesia para seguir aprendiendo estas maravillosas verdades que nos han traído a Cristo. Y eso ha cambiado nuestras vidas. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra, fuente de vida. Tu palabra que cada día nos instruye. Tu palabra que cada día nos enseña, mi Dios. Estamos en el libro de Josué, comenzando recién, pero ya tú nos estás enseñando cosas importantes. Lo importante es que es la salvación, como tú desde la antigüedad ya la diseñaste, ya tenías planeado salvarnos, demostrando ese gran amor que tienes tú por el ser humano, por la creación, Señor. Por la creación. Y por eso te amamos, por eso te alabamos. Y rogamos al Espíritu Santo que se derrame en la iglesia, que se derrame en la familia, que se derrame en todo aquel que escucha tu palabra, Señor. Que el Espíritu Santo lleve esta palabra por todos los rincones y prepare los corazones y las mentes para obedecer, para poner en práctica esta palabra, Señor. Y esta palabra traiga un cambio, esta palabra traiga un renuevo, esta palabra traiga vidas comprometidas, vidas que caminan hacia la eternidad, Señor. Y nosotros te damos gracias por la obra tuya, Señor, porque tu palabra es como martillo que quebranta la piedra, y te agradecemos por el resultado que obtendrá ella, Señor. Y eso es maravilloso. Por eso te decimos que te amamos en el nombre del Señor Jesucristo. Y los bendecimos a ustedes
que escuchan cada día la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando esta palabra a otros, ¿sí? Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.